La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Como cada vez que iniciamos este estudio bíblico, les recuerdo que el lema escritural de este estudio bíblico se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Señor, ayúdanos en este día, que tu gracia y tu amor nos permitan transmitir solo tu verdad y tu palabra. Por favor, Señor, que cada corazón que escuche este programa, que escuche este estudio bíblico, que lo realice con devoción y con seriedad, reciban la gracia de tu luz, edificación para sus almas y, oh Dios, el gozo de ser tus hijos. Padre, ayúdanos, alcanza a muchos y muévelos a estar en comunión con nosotros. Muévelos a establecer una relación que nos edifique mutuamente. Levanta, hijos de Abraham, aún de debajo de las piedras, y danos Colombia para Cristo. Este país te necesita con urgencia. Danos Colombia para Cristo. Te lo suplicamos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, queridos seguidores, que este estudio no reemplaza la iglesia local. Si desea nuestra ayuda e intermediación, le suplicamos que nos llame, que nos contacte, y con gusto construiremos los puentes necesarios para que usted encuentre una iglesia saludable, sana, y que pueda congregarse con otros para crecer espiritualmente como debe ser. Nuestros teléfonos de contacto con la aplicación WhatsApp: 311-4809-545, 311-8484-052. Recuérdenos, 311-4809-545 o el 311-8484-052. Si quiere comunicarse con nosotros por medio de un correo electrónico, escriba a Beli Ortiz, Beli con B larga, Y y Ortiz con Z, beliortiz@gmail.com. Si desea saber más de nosotros, visite nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com, todo con minúscula. Ahora vamos directamente y sin más dilaciones al estudio de la palabra de Dios. En el estudio anterior estábamos hablando del gran banquete de Dios para su pueblo. En el estudio pasado, este fue nuestro último versículo que consideramos. Escúchelo una vez más. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Concluimos el estudio pasado diciendo lo siguiente. En esta parábola del gran banquete, fíjense en la gracia y misericordia gratuita de Dios que brilla en el Evangelio de Cristo, lo cual será comida y verdadero banquete para el alma del hombre que conoce sus propias necesidades y miserias. Requisito indispensable: bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y los que lloran, y los de limpio corazón, y todas las bienaventuranzas que ustedes conocen. Pero eso implica que usted reconoce su necesidad espiritual, que usted reconoce su limitación, su pobreza, su condición de hombre pecador o de mujer pecadora. Entonces, continuemos hablando de ese banquete celestial, de ese banquete trascendente, eterno, en sus implicaciones, en este nuevo estudio que vamos a iniciar en este momento. Y para que podamos empalmar lo mejor posible nuestro estudio expositivo del capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, recordemos la parábola del gran banquete al cual nos estamos refiriendo. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Volvemos entonces al tema del banquete del reino. Antes de salir de este pasaje, conviene que nos fijemos en lo que acabamos de escuchar, versículos 15 al 24, para que notemos la frecuencia, lo reiterativo del tema sobre el banquete. También quiero mencionarles que todo el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas habla de banquetes. Jesús comparaba su reino y su servicio con una fiesta. Es más, hay un versículo en los evangelios que dice que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en los cielos. Recuerden qué fue lo que hizo el padre de familia cuando su hijo que se había ido regresó. Una fiesta. Y así en la Biblia hay muchas cosas que se conmemoran, se recuerdan, se registraron alrededor de una mesa. Incluso allá en el monte Sinaí, cuando fue entregada la ley a Moisés para el pueblo, los 72 ancianos que subieron con Moisés se vieron sentados en una mesa sublime. Entonces, el reino de Dios es mostrado como semejante a la ocasión más feliz que se conocía o se conoce o se va a conocer en la vida. Escúchenme bien y con un corazón desprovisto de prejuicios. No cabe duda de que no hay que pensar en que el Evangelio prohíbe pasarla bien, disfrutar. No lo prohíbe el Evangelio. Esta es la premisa, lo contrario de que el Evangelio no prohíbe, y mucha gente está convencida de que el Evangelio sí prohíbe. Esta es la premisa que muchos seres humanos usan como pretexto para rechazar el Evangelio. Pero deben advertirse ahora mismo que el cristianismo no prohíbe disfrutar la vida. Ahora, hay que entender muy bien qué significa disfrutar la vida. No me vayan a acusar de antinomianismo o cosas así por el estilo.
No estoy diciendo que la gracia sea licencia para pecar o que el sacrificio sublime de Cristo en la cruz nos da permiso para vivir como querramos, en cualquier desorden. No. Hay que entender lo que significa disfrutar y hay que entender lo que significa gozar una vida plena humana aquí en esta tierra. Mis queridos seguidores, mis queridos estudiosos de la Biblia, la santidad es un requisito sine qua non para el cristiano. Sin santidad no veremos a Dios, dice la Escritura. Es imposible. Pero la santidad en el cristiano no le cohíbe de disfrutar la vida. Nosotros tenemos una dirección muy clara en las Sagradas Escrituras a este respecto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y para que podamos entender un poco mejor lo que Dios nos dice en su palabra como norma para nuestras vidas, que en ninguna manera deberán ser aburridas o tediosas, completemos el mensaje anterior con el que sigue. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Quiero ayudarlos a hacer la comparación de las dos últimas porciones que hemos leído. Entonces, vamos a reflexionar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que me conviene? Es una pregunta que yo me debo hacer normalmente en mi vida cada vez que voy a actuar o decidir. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me edifica? ¿Lo que me hace crecer como persona de bien? ¿Como persona feliz? ¿Qué es lo que realmente me da felicidad y plena realización humana? ¿Qué es lo que no me trae remordimientos, ni acusaciones, ni destrucción, ni detrimento? ¿Qué es? Es una buena pregunta en base a las dos porciones bíblicas que nosotros acabamos de leer. Mi querido estudioso de la Biblia, es que en las Sagradas Escrituras está todo lo que usted y yo necesitamos para vivir vidas plenas y para que los que nos rodean reciban la plenitud de vida nuestra también y la compartan, y nosotros de ellos. Esto es recíproco y esto es mutuo. Esto es lo que significa que nosotros los creyentes pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde nos ayudamos mutuamente, donde nos edificamos mutuamente, donde crecemos juntos y donde juntos nos convertimos en el templo donde morará Dios. ¿Qué es lo que me hace feliz? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que nos dice Dios. Ahora, el mundo te dice todo lo contrario, pero analiza el mundo. Observa el pobre mundo de los inconversos y de los incrédulos y de los que están haciendo de sus vidas lo que quieren. Obsérvalos en dónde están. ¿Qué estamos cosechando? ¿Qué estamos viviendo? En mi oración frecuentemente le pido al Señor, Señor, interviene por causa de nosotros, los escogidos. Ayúdanos para que esto no nos acabe. Pero ¿qué es lo que el mundo está haciendo? ¿Qué es lo que Colombia está haciendo? ¿Qué está viviendo? ¿Acaso no analizan las noticias? ¿Acaso no experimentan lo que realmente está dando fruto una vida sin Dios? Lo que Dios nos dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, eso no trae heridas, eso no trae lágrimas. Al contrario, eso trae realización personal verdadera, eso trae felicidad, eso trae convivencia, eso trae tolerancia, eso trae perdón, reconciliación mutua, amor del uno por el otro. Explíquenme, si quieren de una u otra manera, explíquenme cómo es que esto le hace mal a una persona y por qué no queremos oír a Dios. ¿Por qué no queremos ver en Dios, en su palabra, un verdadero programa de convivencia, de tolerancia, de perdón, de reconciliación, de paz, de progreso, de gozo, de felicidad, de tranquilidad? Completemos nuestra reflexión en este punto concreto con lo siguiente. Escúchelo con mucha atención. Salmo 106,
versículos 24 y 25. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Otro versículo sumamente sencillo, puntual, claro. Usted no puede continuar con ese otro pretexto tan frecuente de que no entiende la Biblia. ¿Cómo no va a entender esto? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué buen sermón para los que están en eminencia. Qué buen sermón, qué buena enseñanza para los políticos, para los senadores, para los representantes, para los magistrados. Pero como no creen, como se inventaron esa filosofía del Estado laico, y eso quiere decir que no metamos la religión en nada, pero hombre, la religión, el cristianismo, que ha demostrado que influye positivamente, grandemente, en bien en la sociedad, debería ser tenido en cuenta prioritariamente. Es que nuestros políticos, nuestros hombres en eminencia, nuestros magistrados, legisladores, nuestros gobernantes en todos los campos y en todos los niveles deben arrepentirse de sus pecados, de estar pensando en su propio bien, de estar pensando en su propio interés y comenzar de verdad a actuar y a pensar en lo de los otros, en lo del pueblo. Ejemplos tenemos de gobernantes que realmente están pensando en el pueblo. Ahora, ¿eso trae beneficios para todos? Claro que sí, claro que sí. Lo que tú siembras, eso cosechas. No hay duda. Lo que acaba de escuchar usted en las porciones últimas de las Sagradas Escrituras que le hemos expuesto, constituyen la ley cristiana que verdaderamente nos hace felices y bienaventurados. En el matrimonio, si el marido deja de pensar en su propio bien, si la mujer deja de pensar en su propio bien, si los hijos dejan de pensar en su propio bien, si todos tenemos esta reciprocidad de pensar en el otro, esto nos haría felices. Esto sería la felicidad, sería el cielo aquí. También en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en todas las áreas de la vida. Esto nos haría sumamente felices si estamos pensando en el bien del otro. Desde el oficio más humilde hasta el más encumbrado y de eminencia, debería regirse por este principio, y entonces todos seríamos felices. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso lo encuentra usted para que lo memorice, para que lo enseñe a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus estudiantes, a todo el que Dios ponga en su vida. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esto redundaría en el gozo, el bienestar, el éxito, la realización de todos nosotros. Esto, mis queridos estudiosos, es lo que desprecian todos los que en una u otra forma rechazan y combaten el cristianismo. Esto que les he estado exponiendo con bastante soporte bíblico, esto es puro cristianismo. El cristianismo no es asunto meramente de religión, es asunto de vida sacrificial por el otro. Ah, sí, claro. ¿Me voy a matar por el otro? Pues sí, este principio es el que te devuelve el gozo y la felicidad y el crecimiento en la vida que llevas. Este es el planteamiento de Cristo. Esto es lo que no quiere escuchar nadie. Quiere el Señor que aprendamos estas verdades y podamos contemplar con certeza y convicción la naturaleza del reino de Dios, el cielo nuevo y la tierra nueva que nos tiene prometidos, donde solo va a morar la justicia, la rectitud. Cuidado que no caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel o el hijo mayor de Jacob. Salmo 106, versículos 24 y 25. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová.
Los que son contemporáneos conmigo, yo tengo 75 años, los que son contemporáneos conmigo y atrás de mi edad, o más viejos que yo, posiblemente conocen la historia de Israel, del antiguo Israel, narrada en el Antiguo Testamento y soportada por la historia no religiosa. ¿Qué pasó con ellos? Después de todo lo que Dios hizo a través de su existencia, a través de la existencia del pueblo, muchas cosas grandiosas, maravillosas, que nadie ha podido desvirtuar. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Lo acaba de decir el Salmo. Aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Siempre estuvieron dudando de la certeza de una tierra donde manaba leche y miel. Una tierra promisoria. Antes murmuraron en sus casas y no oyeron la voz de Dios. No la quisieron tener en cuenta. Exactamente, mis queridos hermanos y amigos, exactamente lo que hizo Eva. No quiso escuchar a Dios, no le quiso dar crédito al Señor Creador, le dio crédito a la serpiente antigua. ¿Y sabe una cosa tristísima? La mayoría de los seres humanos hoy siguen escuchando la serpiente. Aborrecen la tierra deseable, aborrecen lo que Dios ha prometido, aborrecen lo que Dios ha dicho. Y hablemos también de Esaú, el hijo mayor de Jacob. Se dice en la Escritura algo muy terrible sobre él para que nosotros aprendamos y nos advirtamos. Hebreos capítulo 12 versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La pregunta que tiene que hacerse necesariamente después de oír estas cosas es: ¿usted por qué vende su vida espiritual? ¿Usted por qué vende las cosas de Dios? ¿Usted por qué vende lo que Dios le ha prometido? ¿Por qué? ¿Por cocaína, marihuana, sexo, dinero, poder? ¿Por qué lo vende? Recuerde que nada de eso va a disfrutar después de su muerte. Esto se acaba. Usted está aquí de paso, como yo también. Aliste sus maletas repletas de las obras de Dios que lo acompañarán después de la muerte. Ah, que no hay nada. Bueno, ahí se lo dejo, se lo anuncio, se lo digo. Estudie, averigüe, inquiera. No sea tan ligero en tomar decisiones y en rechazar y aborrecer estas cosas, porque en esto está implícita su vida eterna, su futuro eterno, la verdadera vida. Esto aquí es temporal. Esto aquí se lo entregaron al demonio Adán y Eva en el Edén, pero Cristo vino y lo recuperó. Solo tiene que creerlo. Es cuestión de tiempo. Hay que esperar hasta que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea escuchado en todos los rincones de la tierra y por el último de sus escogidos. Entonces vendrá el fin. Si es que a usted no le llega el fin antes, o me llega a mí. Pero pensemos en todas estas cosas. Ahora, mis queridos estudiosos de la Biblia, no crean que soy tan ingenuo que no tenga que reconocer con pesar y vergüenza lo siguiente. Siempre ha habido un tipo de cristianismo que le quita toda la gracia a la vida. Juliano hablaba de esos cristianos paliduchos y con pecho de tabla que nunca veían que el sol brillaba también para ellos. Lo que estoy diciendo en estos momentos es parte del comentario de la Biblia que Berkeley, un gran estudioso anglicano, escribió. Y yo estoy plenamente de acuerdo con él. Él mismo sigue citando a un señor que se llama Swinburne. ¿Y quién fue ese señor? Ese señor fue un poeta y crítico literario inglés de la época victoriana, próximo a la hermandad prerrafaelita, al decadentismo y al impresionismo. Los que son filósofos y literatos y toda esa cosa me entienden todo eso. Para ellos va esa información. Para los demás la siguiente. Era un hombre audaz en poesía, era un poeta muy audaz. Fue bastante controvertida en su época, su audacia poética, debido a su irreligión pagana y a los temas recurrentes de sadomasoquismo, la pulsión de la muerte. ¿Qué quiere decir pulsión de la muerte? Un impulso o tendencia instintivos de muerte siempre. Y sobre el lesbianismo. Este personaje inglés, que les acabo de decir quién es, apostrofaba, es decir, decía, insultaba contra Cristo diciendo lo siguiente: tú has ganado, pálido Galileo,
El mundo se ha puesto gris con tu aliento. Eso decía este señor que les acabo de decir, Swinburne, inglés. Uno de los tantos sabios que mucha gente admira, sigue y que adopta sus pensamientos, ¿no? El señor Berkeley también cita a Ruskin, que fue un escritor crítico de arte, sociólogo, artista y reformador social, y también inglés, uno de los grandes maestros de la prosa inglesa. Influyó notablemente en Mahatma Gandhi, abogó por un socialismo cristiano, se crió en un hogar rígido y muy serio, muy estrecho. Cuenta que le regalaron una vez un caballito de juguete y una de sus tías, muy piadosa, entre comillas, se lo quitó, diciéndole al niño que los juguetes no eran para los niños cristianos. Hasta un pensador tan sano como A.B. Bruce dice que uno no se puede figurar al niño Jesús jugando con los otros chicos cuando era pequeño o sonriendo cuando era hombre. W.M. McGregor en sus conferencias hablaba con su magistral ironía de uno de los pocos errores de Juan Wesley, que fundó un colegio en Kingswood, cerca de Bristol, también en el Reino Unido, y dispuso que no se debía permitir juegos ni en el colegio ni en sus terrenos, porque el que juega de niño sigue jugando de mayor, de adulto. No se tenían vacaciones. Los chicos se levantaban a las 4 de la mañana y pasaban la primera hora del día en oración y meditación, y los viernes ayunaban hasta las 3 de la tarde sin falla alguna. B.M. McGregor califica todo el sistema de estúpido desafío a la naturaleza. No tengo pues duda de que sí algunos, en nombre del cristianismo, han presentado un panorama muy gris y muy oscuro sobre lo que es ser cristianos. Pero queridos seguidores y queridos oyentes, llevo 50 años de ser cristiano y el Señor nunca me ha maltratado. He disfrutado de las playas de Santa Marta, San Andrés, Santa Catalina. He estado por Europa, he estado en Turquía, me he bañado en el mar Adriático. He disfrutado la vida de lo mejor que he podido. Mi familia no es amargada, mis hijas no son amargadas. Disfrutamos de 5 años en las selvas del Baupés en forma extraordinaria, sus ríos cristalinos, sus caídas de agua, su selva esplendorosa. He disfrutado la vida como ningún otro. Nunca me ha fallado el Señor, nunca me ha dejado, y vivo contento, satisfecho con lo que he hecho, y a mis 75 años todo lo que aspiro es seguir sirviendo a otros, siendo de bendición para otros, compartiendo todas estas cosas y luchando porque Colombia, mi amada Colombia, sea un país mejor antes que yo me muera. No hay cristianismo gris. Puedes disfrutar la vida en el cristianismo. Es más, no hay otra forma de ser feliz. No hay otra forma. Tenemos que tener presente que Jesús pensaba en el reino como una fiesta. Un cristiano lúgubre es un monstruo de la naturaleza. El gran filósofo Locke definía la risa como una gloria repentina. Un cristiano que no ríe, un cristiano que no goza, que no disfruta de la comida, del paseo, del picnic, del partido de fútbol, de básquet, no es cristiano. Al cristiano no se le prohíbe ningún placer sano, porque para él, para el cristiano verdadero, la vida es una fiesta de bodas con el Cordero que derramó la sangre para llevarte a la bienaventuranza eterna, a la felicidad eterna, a la satisfacción de existir, porque Él es. Sin Él nada existe, y espero que no sea demasiado tarde antes de que te des cuenta de esta verdad absoluta. Quizá voy a causar controversia y hasta desprecio por algunos cristianos, entre comillas, con afectaciones de piedad, pero estoy acostumbrado a ese desprecio y reproche. He luchado a brazo partido y en alto contra muchos mitos y contra muchas costumbres y falsedades que han torcido el verdadero cristianismo en esta ciudad de Villavicencio. Estoy acostumbrado a ese reproche. Me dejaron solo. Es mucho, pero el Señor siempre ha estado conmigo. Y yo estoy absolutamente convencido de la Escritura que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es mucho lo que me ha costado derribar mitos y trampas de falsedad entre los cristianos en esta ciudad donde Dios me puso, y todavía la lucha continúa. Pero fiel es Dios, que no permitirá nada que no pueda resistir y soportar con su fuerza.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pido al Señor que todos ustedes que me siguen y estudian la Biblia conmigo puedan comprender que el cristianismo es gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristianismo no es para tristes y cabizbajos, famélicos de vidas llenas de autocompasión. No, Señor, no es para ellos. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Por favor, queridos seguidores y estudiosos de la Biblia, amigos de este podcast, léanse todo el capítulo 3 de Habacuc si lo desean durante esta semana. O mejor, lean todo el libro de Habacuc. Yo lo voy a hacer para que entendamos de qué gozo y por qué está hablando el profeta. Quiere el Señor que podamos, con la ayuda de su Santo Espíritu, entender lo que significa ser feliz y cuál es el verdadero gozo para un ser humano. La felicidad, la paz, el gozo, el regocijo de que tanto habla la vida y que tantos niegan aún dentro del cristianismo mismo, como lo hemos visto en este estudio. Finalmente, quiero, antes de dar por terminado este estudio hoy día, en que piense de la siguiente manera, o piense en lo siguiente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. Esta es la orden de Cristo para todos nosotros sus seguidores, los que le creemos y caminamos en pos de él. Lo contrario es una perfecta negación de Cristo y su evangelio. Y los dejo con la siguiente porción de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No es que el cristiano no encuentre dificultades en la vida y momentos críticos y que en ocasiones todo a su alrededor lo suma en tristeza. No, es que el cristiano, por la gracia de Dios en su alma, aprende a estar gozoso y en paz a pesar de toda ocasión de tropiezo, dolor y lágrima que le trae la vida, porque no está solo. El cristiano aprende a pasar por encima de su dolor, de sus angustias, porque sabe que cuenta con la protección, la provisión, la providencia magnífica del Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es la verdad del Evangelio de Cristo que tantos desprecian y otros tantos aborrecen. Quiera Dios que entre los que nos llamamos cristianos impere el gozo y la alegría propias de Dios. Debemos caminar en este valle de lágrimas aprendiendo la forma de vida del reino futuro para nosotros, pero que siempre ha estado. Desde la eternidad y hasta la eternidad, el reino de Dios no es un invento fortuito, no es porque se le ocurrió en determinado momento al Señor hacerlo, siempre ha existido, que nos ha sido dado a nosotros. No temas, manada pequeña, dice el Evangelio, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En esto termina toda la historia del pacto de Dios con sus escogidos, con su pueblo. En esto termina. Esta es la gran meta. Esto es lo que nos espera. Créalo, créalo. Es una verdad de Dios. No haga como Eva, como Adán, que pusieron en duda lo que Dios dijo. La palabra de Dios es la verdad.
y es para siempre, créalo. Usted también puede ser partícipe de este glorioso banquete. Puede iniciar ahora mismo a saborear lo que será en verdad cuando estemos participando de su plenitud. Venga, comuníquese con nosotros. Le ayudaremos con todo amor. Aplicación WhatsApp en el 311-848-4052. 311-848-4052. O en el 311-480-9545. 311-480-9545. No olvide el correo electrónico beliortiz@gmail.com o visite nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com. Hasta nuestro próximo estudio bíblico. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.